bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a aprender un poco acerca de la palabra. Pero antes también vamos a orar. Así que inclinamos nuestro rostro. Gracias, Padre, porque esta mañana podemos venir con acciones de gracia. Podemos acercarnos delante de ti de una manera segura, de una manera confiada, Dios, sabiendo que tú obras en nuestros corazones a través de la presentación de tu palabra, a través de los cantos que expresan, Señor, textos que están en las Escrituras, Señor, y nos motivan cada día a crecer, a fortalecernos en la fe. Quiero agradecerte por la vida de todos los hermanos que se ha hecho presente, y oramos por la vida de los hermanos que por diferentes motivos no están, como lo es el hermano Silas, hermana Paula, Señor, que han salido del país. Oramos para que tú les puedas guardar en sus viajes, traerles con todo bien, utilizarles de una manera muy especial, Señor, en el ministerio, y que ellos puedan ser bendecidos también con el favor de otros hermanos que les aman, Señor, que se gozan al ver, Señor, al verles. Y queremos pedirte que sea de mucha bendición el ministerio que ellos hagan, y nosotros que estamos acá, Padre, que podamos aprender, Señor, de tu palabra, Señor, y poderla aplicar a nuestras vidas y fortalecernos cada día y cada noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a abrir en nuestras Biblias, hermanos, Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer varios versículos, pero que están relacionados a un tema que vamos a desarrollar esta mañana. Así que Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí nosotros encontramos un asunto, y es de promesa, y por eso el título de este mensaje es Las fieles promesas de Dios. Que esta mañana nosotros podamos aprender acerca de las fieles promesas de Dios. La Biblia nos muestra que el creyente puede encontrar deleite en la ley de Jehová día y noche, puede tener complacencia al meditar en ella, o sea, al buscar la guía y la dirección de Dios a través de su palabra. Y las promesas de Dios las vemos en su palabra al encontrar una expresión voluntaria de parte de Él por darnos algo o hacer algo por sus hijos. Desde el anuncio del Mesías en Isaías hacia un pueblo que andaba en tinieblas y vería gran luz, como lo expresa Isaías 9:11, hasta el sacrificio de Cristo que quita el pecado, que nos da la seguridad de que podemos mantenernos firmes día y noche sin fluctuar en la profesión de la esperanza que tenemos, porque fiel es el que prometió, así como lo dice Hebreos 10:23. Nosotros podemos encontrar fieles promesas en la palabra del Señor, sabiendo que Él, como lo expresa Hebreos, es fiel, que puede cumplir las promesas. Desde Isaías capítulo 9 se prometía a un Mesías, hasta el punto de llegar en Hebreos donde expresa que hubo un cordero que quitaría el pecado. Entonces, hermanos, podemos confiar en las fieles promesas de Dios para poder estar firmes cada día. Durante estos meses se ha enseñado sobre la familia. Por eso quiero que esta mañana podamos aprender a confiar en las promesas de Dios y que cada uno pueda aplicarlo a su vida, sea un padre de familia, sea una madre o seamos los hijos. Que cada uno pueda tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y poder estar firme ante las acechanzas del diablo, como lo expresa Efesios 6:11 y 17. Que nosotros podamos tomar las promesas de Dios como una espada, para que cuando vengan diferentes circunstancias, sacar la espada, que es la palabra del Espíritu, y poder vencer las dificultades que tengamos, confiando en las fieles promesas de Dios, porque Él es fiel y Él cumple todo lo que promete. Entonces, el creyente, para resistir, necesita estar preparado con promesas reales.
Dios ofrece verdaderas promesas que Él cumple y lo hemos visto. Isaías, Hebreos son un ejemplo. Pero ¿cuáles son las promesas a las que podemos acudir cuando nos sentimos en situaciones como por ejemplo de dolor, de pecado, escasez, miedo, sin esperanza, sin ánimo y sin fuerza? ¿Cuáles son las promesas de las cuales yo me puedo sujetar sabiendo que Dios es fiel para poder cumplir lo que Él promete y poder encontrar un socorro? Pero para eso Efesios nos recordaba utilizar la armadura, abra el contexto de ese capítulo, pero nos recuerda algo: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder estar firmes y resistir las acechanzas del diablo. El tema es de la familia, pero obviamente las familias se componen por los padres, por los hijos. Pero para tener familias saludables, para tener familias bíblicas, qué bueno fuera que cada uno de manera individual tomara su responsabilidad, tomara la palabra de Dios y cuando empiecen a venir dificultades, estar puesto con la armadura, sacar la espada y hacerle frente a las dificultades que puedan venir con la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, aplicada a la vida del creyente para poder tomar esas promesas que Dios ha dejado y recordarlas. A veces uno piensa cuando ve un niño quizás en el chalet, en la tienda, decirle: papá, mamá o la persona encargada, necesito algo para comprar algo. Y qué bueno y qué bonito se siente cuando alguien le dice: no te preocupes, yo puedo ayudarte. No te preocupes, yo estoy aquí para darte la mano. Uno siente una seguridad, pero qué mayor seguridad la que podríamos encontrar los hijos de Dios al tener promesas que en la Biblia expresa que Dios es fiel para cumplirlas. Entonces nosotros podemos encontrar esta mañana el desarrollo de este tema: las fieles promesas de Dios. Las fieles promesas de Dios y poder aplicarla en nuestras vidas en medio del dolor, del pecado, en el cual el hermano hacía un énfasis muy importante hace unas semanas atrás, la escasez, el miedo, cuando no tengamos esperanza y estemos sin ánimos, pero también cuando las fuerzas estén escasas, cuando no hayan fuerzas. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Ahora, ¿cuál es la promesa que podemos sacar nosotros cuando viene el desánimo y no tenemos fuerzas? ¿Cuáles son las promesas de Dios de las cuales yo puedo tomar fuertemente cuando no hay ánimo ni tengo fuerza para hacer algo? ¿Cuál es la promesa? Vamos a ir a Isaías capítulo 49, versículo 29. Isaías 29. Isaías 40, 29 expresa así, yo se los leo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Cuando llegue el desánimo y no tengamos fuerzas, sacamos la espada, que es la palabra de Dios, y podemos confiar en lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Cuando nosotros nos sintamos desanimados totalmente, sin fuerza de querer servir al Señor, sin fuerza de querer venir a la iglesia, sin fuerza de permanecer firmes, podemos recordar lo que nos dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él les puede multiplicar las fuerzas a todos nosotros. Cuando viene entonces el desánimo y no tengo fuerzas, saco la palabra de Dios y encuentro algo real de alguien fiel que cumple lo que promete, y Él me dice lo siguiente: yo les doy fuerza a los cansados y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. De eso yo puedo tomarme firmemente sabiendo que Él va a cumplir su palabra. Y son cosas tan normales que nos pasan cuando no tenemos ánimo. Entonces vengo y saco la palabra y leo fuertemente que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas. ¿Por qué yo puedo confiar en que esto es real? Aparte de tener la fe segura de que la palabra es real. Versículo 28 dice, versículo 28 expresa: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo pueda alcanzar. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que la palabra de Dios me va a mantener firme? El versículo 28 dice, no desfallece ni se fatiga. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Dios me va a dar fuerza a mí en medio de la dificultad? Porque tenemos un Dios que no desfallece ni se fatiga. ¿Y cómo es posible eso, hermano? Pues la palabra dice que el entendimiento de Dios, la excelencia del entendimiento de Dios es tan grande que el ser humano infinito no lo logra entender. Pero tenemos un Dios que no desfallece jamás. Y por eso yo puedo estar seguro que cuando venga el desánimo y no tenga fuerza, saco una promesa fiel de Dios en la cual me recuerda que Él dará esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tengamos este tipo de situaciones, yo creo que los hombres, yo les decía a los jóvenes, somos un poco buenos tal vez, un poco más tal vez, porque de pequeños nos ha gustado quizás la batalla. Nos hemos puesto en situaciones donde un reto para nosotros es algo bastante bueno, nos alegra ver los retos. Las madres tienen ese amor para curar las heridas del guerrero que cayó ahí, ¿verdad? Chiquitito jugando. Pero cuando el padre le da el ánimo al hijo, vamos a ir a escalar una montaña, vamos a ir aunque nos caigamos y todo, y nos quedemos sin fuerza. Tenemos un padre que nos da esfuerzo a nosotros. Y los hombres podemos sacar la espada cuando tengamos desánimo para dirigir el hogar. Los jóvenes pueden sacar la palabra cuando no tengan ganas de estar acá, porque sus amiguitos los llevan para otros lados y es más divertido y todo. Pero la palabra nos recuerda que Él nos va a dar fuerza. Y las madres, que quizás algunas pueden estar en sus trabajos o en sus casas, cuando sientan frustración, sin ánimo, sin fuerza, sacar la palabra de Dios en la promesa donde Él nos dice que nos dará esfuerzo y multiplicará las fuerzas de ustedes. Ahí podemos nosotros encontrar las fieles promesas de Dios. Pero ¿qué más encontramos nosotros entonces dentro de la palabra? ¿Qué pasa cuando me siento sin esperanza también? Y esto ustedes lo pueden aplicar, los hombres en sus hogares, las mujeres en sus hogares, los jóvenes lo pueden aplicar. ¿Qué pasa ahora cuando no tengo o me encuentro sin esperanza? Y eso es triste cuando perdemos la esperanza. Pero para eso encontramos en Filipenses 4, versículos 4 y 7. Nos vamos a ir a Filipenses 4, del 4 al 7. Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba, bueno, no sé cómo se sentirían ustedes si en algún momento les tocara ir a algún lugar y le dejan una misión importante a alguien que se los haga, que se los cumpla. ¿Cómo se sentirían ustedes estando en un lugar donde no pueden acercarse para ver cómo están las cosas? Pero Pablo estaba preso y manda un mensaje y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Imagínense a alguien en Mariona diciéndole a la iglesia: hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando nos sintamos sin esperanza, sacamos la espada, la palabra, y leemos y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas el qué, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Por nada estemos afanados. No es fácil vivir tranquilamente. Siempre hay afanes. Pero cuando nos sintamos sin esperanzas, afanados, sacamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando no tengamos esperanza, decimos: Señor, tu palabra dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Y cuál es el resultado de no afanarme y poner todas estas peticiones delante de Dios? Bueno, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente o pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo no tenga esperanza y me sienta frustrado, yo puedo sacar la palabra y mirar al enemigo y con la fe y la confianza en el Señor decir: no me voy a afanar, porque la palabra me enseña que todas mis peticiones deben de ser presentadas delante de Dios en todo ruego, en toda acción de gracia. Y el versículo 7 afirma algo:
que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Las fieles promesas de Dios están para que nosotros las tomemos y las podamos vivir confiando. ¿Para qué? Para tener familias fuertes. Pudimos hablar tal vez de otros puntos de familia que son importantes, pero donde hay un hombre fiel a Dios, donde hay una mujer fiel a Dios, donde hay jóvenes fieles a Dios que viven con la palabra, tomados de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vamos a tener familias fuertes. Pero en medio de todo esto, ¿qué nos decía el Salmo 2? En su delicia, bueno, el hombre se deleita y medita en la ley de Jehová de día y de noche, de día y de noche. Y no solamente uno podría decir, bueno, en la mañanita a las 5 de la mañana leo todo el Salmo, a la noche leo todo el Salmo. Nuestra vida prácticamente se llena de afanes, se llena de tantas circunstancias desde que amanecemos hasta que anochece. Entonces yo puedo tomar el versículo 2 en el cual me dice a mí que en la ley de Jehová medita de día y de noche, porque en el camino voy pensando en las promesas fieles de Dios. En mi trabajo pienso en las promesas de Dios. En mi casa, cuando voy en el bus, cuando voy en mi transporte, pienso en las promesas fieles de Dios, porque ahí está mi delicia. Y da una promesa maravillosa, que todo lo que hagan después de todo, el Señor lo va a prosperar. ¿Y quién no quisiera que el Señor le prospere en su vida? De una manera sana, de una manera bíblica. No como otras personas que modifican la palabra para poder tener beneficios. Pero la palabra sí promete prosperidad también. Y una prosperidad buena, una prosperidad sana, donde la palabra reina en el hogar. Entonces, cuando no tenga desánimo, cuando tenga desánimo y esté sin fuerzas, Isaías 40:29, cuando esté sin esperanza y afanado, recuerdo lo que dice Filipenses 4:4-7, porque en él sabré que mi corazón y mis pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando en la vida llega el miedo también? Aquí uno podría decir, por más hombre que sea, no le tiene miedo a nada. Un temblor de 4 va a hacer que cualquier hombre salga de acá. Y ya lo vimos. Y espero que no pasen más temblores. Pero cualquier hombre fuerte, un temblor lo va a hacer correr. Porque así somos. O sea, no podemos decir, no, yo no siento miedo. Somos miedosos. Pero ¿qué pasa cuando viene el miedo? Claro, ese es un ejemplo hasta un poco gracioso. Pero ¿qué pasa cuando todo se puede cerrar y viene el miedo? Señor, ¿qué pasa si pasa esto? Tengo miedo. Piense usted en algo que le haya dado miedo. Cuando venga esto, saco la palabra otra vez del Espíritu y recuerdo versículos que aprendimos de niños. Salmo 23:4. Lo leemos juntos. Salmo 23:4. Chiquito uno lo repetía y a veces no lo entendía. Ya un poco más grande dice, Señor, qué tremendo este versículo. Salmo 23:4 dice, cuando tenga miedo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando venga el miedo, yo puedo sacar la palabra, la promesa que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Con esto tenemos suficiente, porque tú estarás conmigo. Porque Dios estará conmigo cuando tenga miedo, tú estarás conmigo. Cuando hoy ya no se ve tanto, pero antes yo recuerdo que a mí me tocó hacer unas prácticas en la iglesia Elín, en el canal de la iglesia Elín. Y cuando la ruta 3 entraba por cárcel de mujeres, se subían los mareros y los pandilleros, y literal eran como 5 que se subían, 2 adelante, 2 atrás. Y a mí alguien me dijo, usted siéntese en medio, me dijo. Y literal, desde el primer día que fui a las prácticas, fue así. Se subieron 2 adelante, 3 atrás, con una mirada retadora. Yo tenía, ¿qué? 20 años quizás, o 21. Y tuve miedo. Tenía miedo también. Cuando entraba hasta Santa Lucía, la ruta 13. Y una vez, por trabajo, yo no podía hacer las prácticas con mis amigos de la universidad, porque ellos iban de lunes todo el día, martes todo el día.
Yo hacía las prácticas sábados de 6 de la tarde a 6 de la mañana del domingo, porque no podía otro día por trabajo. Y una vez en una noche, tipo 11, le dije a alguien que estaba ahí conmigo, en una cabina heladísima, y ahí hablando un poquito, uno reflexiona mucho en esas noches, y me decía, brother, me dijo, aquí estás en la boca del lobo, me dijo, aquí estás en la boca del león, me dijo, porque aquí hasta nos han venido a matar a los jóvenes en la calle de la iglesia, y uno tiene miedo. Y yo hubiera dicho, Señor, tu palabra me dio fortaleza en medio de muchas dificultades. Y así hay jóvenes que me consta que crecieron en un contexto así y que están acá, porque el Señor les cuida a ellos y nos ha cuidado. Pero cuando venga el miedo, yo puedo sacar la palabra de Dios con una promesa, que aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Eso es suficiente. Pero el versículo dice todavía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado es el que le sirve al pastor, donde tiene como el ganchito para poder guiar a las ovejitas cuando van creciendo, las va atrayendo, las corrige, las guía. Y la vara es lo que continúa del cayado, que sirve para corregir. Podríamos pensar la idea en este contexto de que la guía y la corrección nos infunden aliento, porque la vara y el cayado del buen pastor nos guía, pero también nos corrige cuando necesitamos corrección. Saben que cuando uno sabe que no anda bien, es más miedoso todavía. Cuando uno sabe que está pecando, no anda con tranquilidad. Pero cuando uno está confiando en el Señor, puede venir lo que venga y uno sale en victoria. Puede venir la prueba que venga y uno sale firme, confiando en el Señor, tomando las fieles promesas de un Dios que prometió un Mesías en Isaías, lo rectifica en Hebreos a través del Cordero que quitaría el pecado, y en el versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos expresa que fiel es el que promete. Y fiel es el que promete que aunque andemos en valle de sombra no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Pero también nos dice que la vara, el cayado y su vara nos infundirán aliento. Hoy podríamos nosotros tomar una decisión de irnos con paz esta mañana. Y para eso, ¿qué debo de hacer? Señor, tú dices en tu palabra que la vara y tu cayado me van a infundir aliento a mí. Guíame, por favor. Guíame otra vez. El Señor nos está guiando siempre, pero ayúdame. Y podríamos orar así: Señor, haz que pueda entender lo que debo de dejar. Haz que pueda entender lo que me está alejando de ti, para que tu cayado me guíe y tu vara me corrija. Y eso me infunda aliento al final. Porque cuando tengo miedo, tengo un Dios que está conmigo para guiarme, para corregirme, para acompañarme en medio de las circunstancias difíciles. Tenemos un Dios que nos guía en medio del miedo. ¿Y qué más encontramos cuando hay escasez? ¿Qué pasa? ¿De qué promesa puedo sacar fuertemente y que la mano se me apriete totalmente cuando hay escasez? Tomo la espada otra vez y recuerdo lo que dice Filipenses 4:19, que en un ayuno que hicimos, que se hizo acá, pues alguien dio unas paletitas y fue justo el que me tocó. Cuando llega la escasez, Filipenses 4:19 nos recuerda lo siguiente. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando venga la escasez, saco la palabra y digo la promesa, encuentro la promesa en la cual el Señor me dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nadie conoce mejor la necesidad que nosotros tenemos que Dios. Pero cuando nos sintamos necesitados, recordamos lo que nos dice el versículo 19, en el cual expresa que Dios suplirá todo lo que nos falte. Dios suplirá todo lo que os falte.
Y esto, hermanos, no es solamente decirlo muchas veces, hay que aprenderlo también. Y yo creo que aquí todos han pasado diferentes motivos, diferentes circunstancias, en las cuales quizás pues escasean las cosas. Pero cuando uno viene a la palabra encuentra que Dios suplirá todo lo que os falte. Y de eso nosotros nos podemos tomar en el hogar. Yo me acuerdo que cuando, recién casados, se vino la pandemia, acabábamos de alquilar una casa lejos de aquí, con un contrato como de 1 año. Y yo dije, ¿será que nos van a pausar el trabajo? ¿O qué? Dije yo. Y recuerdo que el hermano Israel predicó algo que consoló grandemente mi corazón. Y él decía que deberíamos de confiar en el Señor. Y expresaba de poner los ojos en Dios. Y yo decía, Señor, ¿cómo pude poner mis ojos en tanta necesidad? Y olvidé de poner los ojos en tu palabra, poner los ojos en ti. Cuando hay escasez, yo puedo venir delante del Señor y recordar que Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pero esto no solamente pasa, sino que se aprende. Y el hombre que aprendió muy bien esto fue Pablo, que en el versículo 10 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar en todo. Por eso es que cuando algunas veces nos pasa esto, empezamos a percibir un poquito más y se nos empieza a olvidar el Señor. Empezamos a tener algunas cositas materiales y se nos olvida el Señor. Empezamos a sentir realización personal y se nos olvida el Señor, quien nos proveyó todo. Y Pablo hacía un énfasis en recordar: hermanos, ustedes me quieren bendecir y yo sé que estaba en sus corazones hacerlo, solo que no había oportunidad para ustedes. Pero yo sé vivir humildemente, sé vivir, tener escasez y sé tener en abundancia también. Por todo y en todo estoy enseñado. ¿Y cómo llega alguien a decir eso? Bueno, porque todo lo puede en Cristo que le fortalecía. Hoy nosotros podemos decir: Señor, tu palabra dice que proveerás o suplirás todo lo que os falte conforme a tus riquezas, porque sé que tú vas a proveer. Y estas son las fieles promesas de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos recordarlas. Yo les preguntaba a los jóvenes, si les tocara hacer un camino largo, solo de ida, no saber cuándo regresar, ¿qué llevarían? ¿Llevarían agua? ¿Llevarían algo para el sol? ¿Buenos zapatos para el camino? ¿Qué llevarían en sus mochilas? Alguien por ahí decía la Biblia, perfecto. ¿Qué más? Agua, ya lo mencioné. Una gaseosa tal vez como para levantar el azúcar a veces. No sé, cositas. El versículo 2 de Salmo decía: medita de día y de noche. Desde el que el sol sale hasta el anochecer, nos encontramos en estas circunstancias de desánimo, sin esperanza, de escasez. Pero también en medio de todo esto, también nosotros nos encontramos en situaciones de dolor. ¿Y de qué puedo yo tomarme entonces para vivir este camino? De la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder estar firme y resistir las acechanzas del diablo. Porque cuando no tenemos ánimo, ¿qué hacemos? Pecamos. Cuando no tenemos lo que queremos, ¿qué hacemos? Podemos blasfemar contra Dios. Y eso somos nosotros, potencialmente hacer todo eso. Entonces, cuando venga el dolor, ¿qué puedo hacer también, hermanos? Sacar la palabra de Dios y recordar lo que dice Pedro 5:10, que está un poco más adelante. Cuando venga el dolor, saco otra promesa fiel de Dios que dice en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de haber padecido un poco, el mismo Señor a nosotros nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Saben que muchos de los que predican acá, y quizás me incluiría un poco, o muchos de los que pueden estar siendo usados por Dios, digámoslo de una manera, son personas que aprendieron a tomar las promesas de Dios también. Y no es que sean fuertes, sino lo contrario, creo yo. Son personas tan débiles que si no encuentran una palabra de Dios, sabrían que su vida se hunde. Pero son personas sensibles a lo que puede decir la Escritura. Señor, si yo voy a padecer dolor, confío en tu palabra que después que yo haya padecido un poco, puedo entender que tú mismo me perfeccionarás, me afirmarás, me fortalecerás y me establecerás para algo. Todos nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Y en el hogar, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, las madres de familia y los hijos, podemos tomar la palabra de Dios con fuerza hasta que la mano se entumezca. Y como decía un versículo del Antiguo Testamento, que la espada parecía pegada a la mano de uno, que la palabra de Dios pueda quedar así de pegada y marcada cuando uno abra la mano, de decir: Señor, si logramos avanzar un poco, fue porque tú, después de haber padecido un poco, me has afirmado en algo. El camino no es por gusto, hermano, y por eso empezamos con los versículos iniciales: que en la ley de Jehová medite y de noche, porque desde que sale el sol hasta ahorita tenemos preocupación, tenemos dolor, hay escasez, tenemos desánimo, y para eso hemos venido recordando promesas fieles de un Dios fiel que las cumple. Hay un hermano que a veces está con nosotros, y él hace unos meses pasó una circunstancia muy dolorosa de una separación por la imprudencia o el descuido de una persona, y perdió a su cónyuge con 2 hijos pequeños. Y yo digo: Señor, cuánto dolor puede haber en alguien que te ama a ti, pero que también sufre esto, porque la vida, hermanos, está llena de dolor. Y ustedes, los que son mayores, pues dan cátedra a un joven de esto. Nosotros apenas vamos ahí iniciando. Pero desde el inicio nosotros podemos decir: Señor, cuando venga todo esto, sé que tú estás obrando en mi vida. Cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que venga, yo sé que en medio del dolor tú me estás afirmando, estás perfeccionándome, me estableces para un buen testimonio, para los hermanos, para todo. ¿Para qué sirve todo esto? El versículo 11 expresa: a Él sea la gloria y el imperio. Todo lo que pueda suceder es para la gloria de Dios, es para darle gloria al Señor después de tanto tiempo. Pero también cuando nosotros vivimos por fe, llevamos dolor. Cuando ustedes y yo vivimos por fe, llevamos dolor también, porque cuestan muchas cosas. Según de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vamos a ir rápidamente. Según de Corintios 4, 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones son momentáneas, la enfermedad es momentánea, el desempleo es momentáneo, la muerte es momentánea, todo es momentáneo. Pero después de tantas cosas, todo esto produce en el creyente un eterno peso de gloria. Producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un predicador asociaba este versículo con la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ya sabemos que era esa voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Un hermano predicó aquí hace unos meses o semanas y dijo o recalcó que el mismo Jesús dijo que no había otro hombre mayor que ese.
Imagínense a Jesucristo decir que Juan el Bautista es el mayor de todos. Y saben que en alguna ocasión Juan fue llevado a la cárcel por decirle las verdades a una persona. Y él solo mandaba a sus discípulos diciéndoles, por favor, díganme si el Mesías ha venido. Lo que decían es cierto todo esto. Y los discípulos van y regresan y decían, Juan, los cojos están caminando, los ciegos están viendo, los sordos están escuchando otra vez. Él era el Mesías. Y dentro de ese contexto, una niña baila seductoramente y convence al rey de cortarle la cabeza a Juan el Bautista, quien solamente esperaba en la cárcel saber si Cristo era el Mesías prometido. ¿Se imaginan Juan quitándole la cabeza, poniéndole en una bandeja de plata y llevándosela a una niña que convenció a todos con un baile de lo que él quería? Que la mamá le dijo que pidiera la cabeza del Juan el Bautista. Qué perdedor, Juan. Qué perdedor cuando nosotros sembramos y recibimos una bofetada en la cara, quizás. Qué duro es cuando un pastor sirve a una congregación y le da la espalda después la congregación al pastor. Qué duro es cuando un padre cría a su hijo quizás y se va de la casa reclamándole tantas cosas cuando no valoró. Y uno podría decir, Señor, ¿por qué pasa esto en mi hogar? ¿Por qué tanto dolor? O cuando la enfermedad toca fuertemente. Y si ustedes conocen el caso quizás de mi mamá, uno puede decir entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que se ve es el cáncer, el dolor y todo lo que uno pueda decir. Pero lo que no se ve, dice la palabra, es eterno. Perdón que ahí sí se me salieron los mocos. Lo que no se ve es eterno. Todo lo que yo puedo ver va a pasar, dice, es momentáneo. Y de hecho me va a servir porque el Señor me va a establecer, me va a fortalecer y me va a utilizar para gloria de su nombre. Pero en Corintios encuentro que todo esto que es momentáneo, que va a pasar, va a producir un excelente peso de gloria. Y que yo debo de poner la vista o la atención no en lo que temporal que se ve, sino en lo eterno. Y el único eterno es Dios. En Él debo de confiar. Entonces, cuando llegue el dolor, saco la promesa del Señor, donde me recuerda que en medio del dolor, primera de Pedro 5:10 y saco segunda de Corintios 4:17 también. Tengo varias promesas para ponerlas en práctica. Pero también, gracias hermana, gracias. Pero también hay algo que no podemos olvidar cuando venga el pecado. ¿De qué promesa tomo fuertemente cuando venga el pecado? Saben que el pecado, según Hebreos 11:25, ofrece un placer momentáneo. El pecado ofrece al creyente un placer momentáneo. ¿Por qué nosotros pecamos y somos seducidos al pecado? Porque el placer momentáneo que nos está presentando la situación nos hace acceder a eso. Y Hebreos 11:25 lo expresa en el contexto con Moisés, de que el pueblo pecaba y se deleitaba en esos placeres momentáneos. ¿Qué puedo hacer yo entonces cuando este placer momentáneo venga a mí? Saco un placer mayor, saco un placer superior, saco un placer excelente, saco algo que a mí me va a motivar a ver de menos el pecado y quitarlo de acá. Entonces, ¿qué promesa puedo sacar yo cuando el pecado se presente seductor? Cuando el pecado se presente como usted lo pueda llegar a pensar y sea tentador para poder fallarle a Dios. Puedo recordar entonces por lo menos dos aspectos. Y el primero lo encuentro en Mateo 5:8, en el cual dice así. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Cuando venga el pecado seductor, cuando venga el pecado de lo que yo quiero hacer y mi carne se desespera por hacer, saco la palabra de Dios con una promesa en la cual me recuerda: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando venga el pecado y diga: Señor, ¿qué estoy hablando? Señor, ¿qué estoy escribiendo? Señor, ¿qué estoy pensando? Señor, ¿qué estoy a punto de hacer? Saco la palabra del Espíritu, saco la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y venzo la promesa del placer del pecado por un placer mayor, que dice que es feliz, dichoso el de limpio corazón, porque él verá a Dios. Qué placer o qué satisfacción más grande decir: Señor, yo quiero verte a ti, yo quiero verte a ti, quiero contemplarte a ti. Y podemos recordar bendiciones que nosotros tenemos al cuidarnos del pecado. Por eso el hermano recalcaba fuertemente el tema de los hombres o mujeres cuando vienen al Señor. Y quizás no vienen como algunos han tenido el privilegio a través de la orientación bíblica. Uno puede entonces recordar las promesas de Dios. Podríamos pensar en otras promesas de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Puedo tomar las promesas de Dios en todo momento, pero cuando venga el pecado digo: Señor, bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y terminamos con el último versículo, con el salmo que empezábamos, que es el Salmo 1. Cuando venga la tentación del pecado o el placer del pecado, saco esta promesa que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está la promesa: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tenemos promesas, fieles promesas de Dios, que podemos aplicarlo a la vida de la familia. El padre de familia puede tomar las promesas de Dios, la madre puede tomar las promesas de Dios, el joven puede tomar las promesas de Dios, sabiendo que fiel es el que lo ha prometido. Lo que dice Hebreos. Así que vamos a orar, hermanos, y yo quiero invitarles que cada vez que usted encuentre una promesa en la palabra, la tache, para que cuando vengan días difíciles, recordemos lo del versículo 2, que expresa que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solamente por decir en la mañana o en la noche, sino porque desde que sale el sol hasta que se oscurece, somos vulnerables en muchas cosas. Así que inclinamos nuestro rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos fieles promesas. En ella, en tu palabra, que es la espada del Espíritu, que podemos usarlas para estar firmes y poder resistir las acechanzas del diablo. Nosotros hoy podemos recordar tus fieles promesas, Señor. Podemos recordar que tú cumples lo que está en tu palabra y cumplirás lo que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar que cuando tengamos, Señor, desánimo, recordemos lo que tú nos dices en Isaías, Señor. Cuando tengamos nosotros, Señor, perdamos la esperanza, recordemos lo que está escrito en Filipenses. Cuando tengamos miedo, recordemos Salmo 23:4. Y cuando tengamos escasez, dolor y haya pecado, recordemos que tú provees, Señor. Recordemos que todo el dolor tiene un propósito. Y recordemos que el mayor placer que un hijo tuyo puede tener es deleitarse en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de los jóvenes, Señor, porque necesitamos confiar en ti, Señor. Necesitamos crecer en ti, necesitamos tomar fuertemente tu palabra para poder estar firme en esta vida, Señor, que mientras tú nos tengas acá podamos llevar gloria a tu nombre, Señor, a través de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de cada hermano que está aquí.
bendícenos, ayúdanos a recordar siempre tus fieles promesas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos aprendiendo de las promesas de Dios.